Voy a tomar dos casos, la corrupción y el narcotráfico. En el caso de la corrupción, este no solo provoca un deterioro de las condiciones económicas de un país, en la medida que desvía importantes recursos que podrían destinarse a la inversión productiva o al gasto social a bolsillos privados, sino que su existencia solo es posible en un modelo económico excluyente y antisolidario, que acaba estimulando un desenfrenado afán de lucro. En un modelo así, la meta no es el desarrollo o beneficio de la persona, sino que la búsqueda de máxima utilidad aún a costa de la ética, de la honestidad y de la transparencia. Aquí el origen de la fortuna no interesa, tanto como obtenerla y hacerla circular en el sistema. Esto explica lo que Andrés Oppenheimer en su libro más reciente, Ojos Vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, revela de cómo el dinero proveniente de la compra de voluntades que realizó una multinacional de la informática en Argentina, la empresa IBM, acabó siendo colocada en uno de los prestigiosos o más prestigiosos bancos de Estados Unidos para perder su origen. Altos ejecutivos de la IBM en Argentina compraron la voluntad de ejecutivos del Banco Nacional de Argentina y este dinero se colocó en el Citibank. Aquí Oppenheimer dice que así como existe un índice de percepción de la corrupción en los gobiernos, también debe existir un índice para medir la corrupción de las empresas. El narcotráfico igual. En esta investigación de Oppenheimer se demuestra cómo el dinero proveniente de uno de los más importantes carteles de la droga mexicano se colocó en la economía de 3 países de América Latina donde la fiebre privatizadora apostaba a la entrada de capital extranjero sin importar su procedencia. Lo que interesaba es que entrara capital no importando de dónde venía. En suma, pues, estas dos formas de criminalidad organizada se desarrollan donde la gestión económica que se ejerce del poder público se basa en la transparencia, en la excesiva discrecionalidad del funcionario, en la protección de intereses privados, en el uso patrimonialista del Estado, en la defensa a ultranza de las virtudes del mercado que acaban imponiendo un régimen con un Estado débil que permite el libertinaje económico y el abuso por parte de los grupos de poder y nadie los detiene. Pero aquí entonces conviene también hacer un análisis en una doble dirección. Ambas formas de delincuencia a las que me he referido, la común y la organizada, profundizan también la pobreza y contribuyen al deterioro de la economía de una sociedad. Importantes recursos de la hacienda pública se invierten en el fortalecimiento de aparatos policiales y en la construcción de cárceles. Hoy día, por ejemplo, está el amotinamiento de una cárcel en Chalatenango, donde la mayoría de reos se han amotinado. Hay hacinamiento en las cárceles, entonces la solución es construir más cárceles. No es así. Este gasto se podría evitar si se invirtiera más en desarrollo social, especialmente en educación. El profesor brasileño Cristóbal Buarque, en un libro que se titula La Segunda Abolición, un manifiesto para la erradicación de la pobreza en el Brasil, señala de que lo que hay que hacer, hay que cambiar de óptica. La lucha contra la pobreza tiene que hacerse desde una óptica social y no solo exclusivamente económica. Hay que dejar de ver que la pobreza solo va a ser combatida si se aumenta la riqueza y se distribuye mejor el ingreso. Hay una exclusión de importantes sectores de la sociedad que nos obliga a plantearnos las cosas ya no en términos estrictamente económicos, sino también éticos. Los valores éticos deben ser orientadores de la acción política y de la administración pública. Esto hace que los gobernantes comiencen a considerar lo que Cristóbal Buarque llama el costo de omisión, es decir, de no hacer las inversiones correctas que se necesitan en un país, invertir en educación, en atención a menores de la calle, en corregir maras juveniles, en reducir el consumo de alcohol y de demás drogas ilegales, es invertir en la reducción de la pobreza y, ojo, en la reducción de altos costos económicos en que empresarios y gobierno incurren para fortalecer los aparatos de seguridad, especialmente los aparatos de seguridad privada. Por eso, al hablar de la delincuencia y la pobreza, hay que pensar no solo en si la pobreza es causa de la delincuencia, sino en cómo esta última, la delincuencia, profundiza la pobreza, aumenta la exclusión social y acaba con los recursos productivos del país. Y para cerrar, porque ya se me está agotando el tiempo, un enfoque que no puedo pasar por alto y que lo prometí en mi rol como periodista y comunicador. Los medios de comunicación suelen banalizar la violencia común y la delincuencia al descontextualizar su origen y simplificar sus manifestaciones. Esto ha llevado a una estigmatización de la delincuencia que no permite su ataque frontal y efectivo. Para los medios de comunicación, la delincuencia más habitual es la de los pobres. Guardan silencio frente a la delincuencia, no voy a decir de los ricos para que no se me acuse que estoy haciendo un enfoque de
que promueve la lucha de clases, sino que guardan silencio frente a la delincuencia aquellos que tienen más ingresos, más influencia en el aparato público, o a la delincuencia de malos y pseudoempresarios. Se persiguió al directo, se le estigmatizó, pero se intentó guardar silencio frente a la defraudación millonaria que condujo la administración que hizo Roberto Matti Gil de Fincepro. A los medios nos quisieron presionar al principio, al final ya no pudieron sostener la censura, pero en un principio se nos prohibió a los medios de parte de algunos empresarios el que siquiera apareciera el rostro de don Roberto Matti Gil en el momento en que estaba siendo capturado. Al directo se le persiguió hasta que se le encontró. Uno, el directo y similares, son delincuentes probados que merecen incluso hasta la pena de muerte. Los otros, los estafadores, a lo sumo son hábiles o traviesos empresarios que merecen una segunda oportunidad. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera gozan del principio de presunción de inocencia sin ninguna restricción. Los ciudadanos de segunda son públicamente condenados por los medios de comunicación antes de ser oídos y vencidos en juicio, y sobre eso nadie reclama ni nadie dice nada. Yo no he visto a un medio de comunicación que le hayan cerrado su factura publicitaria o que le hayan llamado por teléfono por sacar el rostro de una persona que ha sido apresada, que es presuntamente delincuente y sin embargo se muestra sin ningún escrúpulo. Pero sí sé de presiones de empresas y de gobierno cuando el capturado, el detenido, goza de altos vuelos. Además, los medios de comunicación, y esta es otra influencia, especialmente de la televisión, aquí hago mea culpa porque trabajo en un canal de televisión, exhiben y justifican a nivel subliminal el recurso de la violencia como medio para sobresalir, alcanzar objetivos y triunfar en la sociedad. Aquí nuevamente hay una lógica mercantilista y de esta manera ato el tema de modelo económico y delincuencia. Los medios más preocupados por captar audiencia se olvidan de que su función es la de informar y optan por el entretenimiento. Al final los medios de comunicación a través de programas que no necesariamente son informativos sensibilizan y promueven patrones de consumo que provocan frustración y al mismo tiempo desenfreno o un deseo desenfrenado por adoptarlos. Los patrones de consumo de los sectores de mayores ingresos se elevan a la categoría de verdaderos emblemas o paradigmas a seguir, y si no tengo cómo satisfacer esa necesidad, pues robo porque no me queda otra opción. Finalmente, la delincuencia y la violencia que la acompañan en los medios de comunicación se convierte en un hecho cotidiano. No solo se banaliza, se simplifica la delincuencia, sino que acaba siendo un hecho cotidiano, más de lo que existe en la realidad, porque los ciudadanos se terminan acostumbrando a vivir con ella, a hacer la parte de su vida y se vuelven apáticos en la búsqueda de soluciones. En suma, no cabe duda que en este foro también, y espero que eso haya sido en la primera jornada de la mañana, deberíamos reflexionar en torno a una nueva pedagogía de los medios de comunicación que contribuya a solucionar el problema de la delincuencia que azota nuestro país. Muchas gracias.